En este segundo principio de la objetividad, en este segundo principio objetivo, que digamos se va a sumar con el primero, que era el principio de los axiomas de la intuición, vamos a presentar, digamos, la acción de la síntesis cualitativa en la experiencia, ¿no? En esa síntesis de la multiplicidad de la intuición sensible. Así que el nombre de este segundo principio va a ser principio de las anticipaciones de la percepción, que, como ya se pueden estar imaginando por cómo presenté, digamos, la estructura de estos principios objetivos y por cómo se realizó el último principio que trataba sobre el morfé, pues este va a tratar, como no puede ser de otra manera, del otro elemento que era tan importante para las intuiciones, que era la sensación. La diferencia era que la sensación no era condición de posibilidad de la intuición, por lo tanto, tiene que haber algo más, además de la intuición, además de simplemente referirnos a una intuición sin más, para que esto pues sea interesante, y evidentemente va a tener que ver con una referencia a una intuición empírica en materia y forma, que es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hablar de representaciones empíricas, de referencia a intuiciones empíricas, referencia determinada a intuiciones empíricas. Entonces, antes de nada, igual que en el vídeo del principio de los axiomas de la intuición, volvemos con los axiomas de la imaginación productiva, que al final no son más que un poco especificar cómo se debe realizar una síntesis para un elemento trascendental concreto, porque en el vídeo del principio de los axiomas de la intuición se dijo que al final teníamos que entender el espacio y el tiempo como agregados, era la única síntesis posible. Luego que la síntesis sea necesaria, eso evidentemente viene por la deducción trascendental y es otra historia. Pero una vez sabemos que tenemos que sintetizar, ¿cuál escogemos? Pues en el caso del morfé estaba claro que tenía que ser una síntesis por agregación, puesto que es bastante evidente que son magnitudes extensivas y no magnitudes intensivas, el espacio y el tiempo, pero en el caso de la sensación va a pasar todo lo contrario. Vamos a tener que coger una síntesis que no sea la síntesis por magnitudes extensivas, puesto que la sensación no es una magnitud extensiva y cualquiera que alguna vez haya reflexionado sobre este tema es probable que ya se haya dado cuenta, y ya discutiremos ahora al final de este vídeo y en el próximo, que lucidaremos un poco más esto de las anticipaciones, las consecuencias que tiene esto para esos famosos qualia que se mencionan mucho en filosofía de la mente. Pero bueno, el caso es que los axiomas de la imaginación productiva que tocan aquí son, por un lado, que la única síntesis figurativa imaginable para la referencia determinada a la sensación es una síntesis homogénea. Una vez más, las síntesis que se van a producir intrínsecamente a la intuición, o sea, las referencias determinadas a la mera intuición, van a tener que ver con esa síntesis homogénea y no con las síntesis dinámicas, ¿no? Con las síntesis inhomogéneas. Y pues ya lo he dicho, como es una síntesis homogénea, pues síntesis matemática, cantidad y cualidad, esto ya se puso en los vídeos anteriores, son simplemente el análogo a todo lo que se discutió anteriormente para la sensación en lugar del morfé. Y finalmente el axioma, digamos, que nos va a descartar una de las síntesis matemáticas, que es la síntesis de cantidad, nos la va a descartar diciendo que no es posible imaginar la sensación como una magnitud extensiva. Como dije en el vídeo anterior, esto es bastante obvio si uno se para a pensar en ello, y sobre todo si se lo intenta imaginar, pero lo dicho, quizá a primera vista pues no suene demasiado claro, y tendremos que elucidar, ¿no?, un poco el resultado de este teorema para que uno vea, claro, era ese el axioma que había que presuponer ahí, porque si no, esto no tendría ningún sentido. Así que bueno, el lema que vamos a tener que poner aquí, el lema que se concluye de estos axiomas es que la única síntesis figurativa imaginable para la referencia determinada a la sensación es la síntesis matemática, composición, por gradación, no por agregación. Ahora vamos a componer, digamos, una realidad mediante la limitación de la misma realidad respecto a su negación, en lugar de, como hicimos en el vídeo del principio de los axiomas de la intuición, que hicimos la composición de una agregación de una pluralidad de unidades en una totalidad, ¿no? Así que bueno, ya discutiremos esto exactamente cómo es, pero aquí el punto es que, igual que en el caso anterior, la magnitud extensiva era el resultado, ahora va a ser la magnitud intensiva, el producto de esta síntesis por gradación. Y el teorema
que tenemos que enunciar aquí es el siguiente. Toda cognición empírica presupone una magnitud intensiva, es decir, un grado, en la sensación de la percepción. Ahora, vayamos a demostrar este teorema para que no parezca que nos lo acabamos de sacar de la manga, aunque les invito a todos ustedes a imaginarse por qué esto tiene que ser así y un poco unir los puntos, porque esta demostración no es que yo me la invente, es simplemente ir poquito a poquito poniendo los puntos, estableciendo esa ruta que nos permite llegar a este resultado sabiendo pues, lo que ya sabemos y también viendo la analogía con el vídeo del principio de los axiomas de la intuición, porque la demostración va a ser muy parecida. Vayamos a la primera premisa. Toda intuición empírica posee no solo morfé, sino también lo empírico, la sensación, por definición de intuición empírica, que refiere a una cosa por medio de sensación, y el morfé tiene que estar porque es condición de posibilidad de toda intuición sensible, y una intuición empírica, evidentemente, es una intuición sensible. La segunda premisa, toda cognición empírica presupone una referencia determinada a una intuición empírica, puesto que una cognición es una representación con una referencia determinada a una cosa, una cognición empírica es una representación con una referencia determinada a una intuición empírica y por lo tanto, a una cosa de una intuición empírica, si es mejor dicho, y por lo tanto tiene que presuponer una referencia determinada a la intuición empírica de la cosa, puesto que si no queremos referir a la cosa, nos tenemos que referir a la cosa por medio de una intuición empírica y nos tenemos que poder referir entonces de manera determinada a esa intuición empírica como condición de posibilidad de la referencia determinada a la cosa. Y esto es la segunda premisa. La conclusión 1 va a ser que toda cognición empírica presupone una referencia determinada no solo al morfeo de la intuición empírica, sino también a la sensación. Es decir, si ahora estamos hablando de intuición empírica, nos tenemos que referir de manera determinada no solamente al morfé, sino también a la sensación, puesto que la sensación está presente en esa intuición empírica. Dicho de otra manera, tenemos que ser conscientes de que la sensación está ahí. Esto también es otra manera de decir eso de referencia determinada a la sensación, pues tener conciencia de esa sensación. La premisa 3 es básicamente la deducción trascendental puesta aquí. Dice, la síntesis figurativa es condición necesaria para toda referencia determinada a la intuición. Pues, bueno, esto no es más que la deducción trascendental puesta aquí otra vez para que nos sirva en el siguiente paso de la demostración. Necesitamos, para esa referencia determinada, poner que es la síntesis figurativa para luego poder escoger qué síntesis figurativa es, porque si no forzamos a que sea una síntesis figurativa, no podemos pasar al siguiente paso, valga la redundancia. Así que la conclusión 2, con la conclusión 1 en la premisa 3, toda cognición empírica presupone una síntesis figurativa para formar una referencia determinada a la intuición empírica, tanto al morfé como a la sensación. Y este digamos, mejunje de elementos, vayamos analizándolo poco a poco. Toda cognición empírica presupone una síntesis figurativa para formar una referencia determinada. Esto es literalmente lo que implica la deducción trascendental, que para tener esa referencia determinada, que la cognición nos fuerza, pues tenemos que introducir esa síntesis figurativa. Y ahora, puesto que estamos hablando de cognición empírica, pues nos referimos determinadamente a una intuición empírica, tanto al morfé como a la sensación. El morfé se discutió ya en el vídeo de los axiomas de la intuición, así que no lo vamos a repetir otra vez, nos vamos a centrar en la sensación. Pero antes, para no decir todo el rato referencia determinada a una intuición empírica tanto en morfé como en sensación, vamos a introducir en la premisa 4 la definición de percepción, que va a ser precisamente esa conciencia de la sensación en una intuición empírica, esa intuición empírica determinada, esa determinación de la materia y de la forma de la intuición empírica. La percepción es la representación con una referencia determinada al morfé y a la sensación de una intuición empírica. Entonces, la conclusión 3 va a ser tomar la conclusión 2 e introducir la definición de percepción. Toda cognición empírica presupone una síntesis figurativa para formar una referencia determinada a la sensación de la percepción. Toda cognición empírica tiene que presuponer una percepción, puesto que refiere de manera determinada a la materia y a la forma de la intuición empírica. Entonces, en esa referencia determinada en esa síntesis que necesitamos para la referencia determinada a esa materia y esa forma, en esa síntesis que necesitamos para esa percepción de la cognición empírica, vamos a centrarnos en lo que es la referencia determinada a la sensación de la percepción en esa cognición empírica.
Y la premisa 5 pues va a ser básicamente el lema que habíamos demostrado aquí arriba. La premisa 5 es que la única síntesis figurativa imaginable para la referencia determinada a la sensación es la síntesis matemática, la composición, por gradación. Y pues como se pueden imaginar, la conclusión 4 que se construye o se prueba con la conclusión 3 y la premisa 5, toda cognición empírica presupone una síntesis por gradación en la sensación de la percepción. Y ya no voy a repetirlo otra vez porque ya se me puede empezar a trabar la lengua. Voy a pasar directamente a la premisa 6 y la conclusión 5. La premisa 6 es la definición de magnitud intensiva. O sea, ¿de dónde surge esto de magnitud intensiva? Pues surge del esquema cualitativo. Así que magnitud intensiva es la representación producida por la síntesis por gradación. Básicamente, la representación que se produce en el esquema cualitativo, como vimos en el vídeo de los esquemas trascendentales. Así que llegamos a la conclusión final, que es que toda cognición empírica presupone una magnitud intensiva en la sensación de la percepción. Y puesto que esto era lo que queríamos probar al inicio de este teorema, pues quod erat demonstrandum, hemos conseguido demostrar este teorema, hemos conseguido trazar la ruta por la cual debemos presuponer, siempre que hablemos de cogniciones empíricas, esa magnitud intensiva, ese grado en la sensación de la percepción que por supuesto tiene que estar presente en esa intuición, en esa cognición empírica. Así que vayamos a elaborar un poco esto de la magnitud intensiva y bueno, como se puede imaginar, eso de anticipaciones de la percepción va a tener que ver con que nos estamos anticipando algo en la percepción de toda cognición empírica, que la cognición empírica ya sé que más adelante la vamos a llamar experiencia y sé que muchas veces hemos dicho en lugar de cognición empírica experiencia, pero digamos que por claridad de este vídeo he decidido llamarlo cognición empírica y ya en el próximo vídeo más que en el próximo vídeo, en los próximos capítulos que vamos a hablar de las analogías de la experiencia, vamos a enfatizar eso de la experiencia un poco más. Pero bueno, el esquema cualitativo, recordamos, tenía que ver con tomar, igual que en el esquema cuantitativo tomábamos una unidad y una probabilidad de unidades, posteriormente, o sea, una probabilidad respecto a esas unidades, y luego ya la síntesis era la totalidad de esa probabilidad de unidades. En el caso del esquema cualitativo, pues tomamos una realidad, tomamos una negación respecto a esa realidad y la síntesis va a ser precisamente esa limitación de la realidad respecto a su negación. Va a ser en el tiempo ir incrementando, pasando de la negación a esa realidad y con eso pues construir un grado para esa realidad. Y ahora vemos exactamente cómo tenemos que entender esto, pero si entendemos la sensación, o sea, ahora estamos hablando de la sensación en una percepción, si entendemos esa sensación como una realidad igual a X, o sea, igual a algo que es desconocido, ¿no? Algo que de lo que todavía no tenemos mucha constancia, llamémoslo X, esa sensación es lo empírico, lo que nos es dado por esa intuición empírica, y negamos, o digamos eliminamos la sensación, y eso es básicamente la negación, o sea, cero. Es decir, pues tenemos esa sensación y la quitamos, ¡pum!, cero. Y eso es la negación eso es básicamente la categoría de negación respecto a esa realidad. Tenemos la realidad X, la negación es cero. Y la síntesis temporal va a ser un poco la síntesis cualitativa va a ser básicamente la transición temporal de la negación a la realidad, o sea, la limitación va a ser algo así como ir trocito a trocito pasando del 0 a la X, ¿no? Pasando de la negación a la realidad, y eso es lo que vamos a denominar un grado. ¿Y cómo lo debemos entender? Pues debemos entenderlo algo así como que en el tiempo vamos incrementando gradualmente lo que viene a ser la nada, en esa negación, ese cero, hasta llegar a la sensación que sí que nos ha sido dada, ¿no? Una vez hemos conceptualizado esa sensación como una realidad, podemos negarla e ir pasando de la negación a esa realidad de trocito a trocito. Eso es la síntesis, no se nos tiene que dar todos esos elementos intermedios, nosotros somos capaces de construirlos mediante esta síntesis cualitativa. Entonces, pues si vemos aquí un ejemplo de una bombilla apagada, evidentemente la bombilla no es la sensación, es el color, la intensidad de la luz que ustedes perciben, en lo que se tienen que centrar. Si, pues, dada esa
realidad de la intensidad que efectivamente uno está percibiendo, pues uno la niega, o sea, uno la quita, es, digamos, la ausencia de sensación, y la va incrementando temporalmente, eso es la limitación, hasta llegar a la realidad, que viene a ser esa sensación que fue dada. Entonces, ¿por qué decimos que esto es una magnitud intensiva? Porque uno puede pensar, bueno, magnitud, en los vídeos anteriores sí que tenía sentido, porque estábamos hablando pues de esos cuanta, del espacio y del tiempo, de agregar unidades. Eso sí que nos permite, por supuesto, también de construir en la intuición pura, de números, pero aquí, pues, ¿dónde está esa magnitud? Estamos hablando de incrementar gradualmente sensaciones. ¿Por qué eso es una magnitud? Pues bien, es una magnitud porque, además, por ser una síntesis homogénea, por tratarse de una síntesis homogénea temporal, va a emplear también esa agregación de unidades, pero lo va a hacer de manera indirecta. La agregación de unidades se produce en el tiempo en el que uno pasa de la negación a la realidad. O sea, si tenemos esa negación, ese x igual a 0, y queremos pasar a una realidad dada, imaginemos x igual a 1, que evidentemente esa realidad tiene que empezarlo con una realidad cualitativa, o sea, es realmente esa sensación. Pues pueden imaginarse que en una unidad de tiempo pasan de ese 0 a ese 1, y si quieren imaginarse, pues imagínense que tienen esa sensación con más intensidad. Entonces podrían decir que son 2 unidades de tiempo. Pues el primer trocito sería para pasar de la negación del 0 a una unidad, a un grado de esa sensación, y si emplean otra unidad de tiempo, si agregan otra unidad de tiempo, pues tendrían 2 unidades de sensación. Y eso no es que esté en la sensación no es un agregado. El agregado, en este caso, es el tiempo en el que se ha sintetizado esa referencia determinada a la sensación. La sensación sigue siendo una magnitud intensiva, sigue siendo un grado, no posee ninguna extensión. Y por supuesto, ya veremos más adelante que también vamos a poder hablar de esos estadios intermedios, que al final es lo que nos va a importar. Pues si tenemos de 0 a 1, podemos hablar de un medio como, pues, dado esas unidades arbitrarias de tiempo, que también van a corresponder con grados arbitrarios de sensación, pues vamos a pasar de 0 a media unidad de tiempo, ¿no? Que correspondería pues con una sensación que todavía no ha saturado la sensación completa de esa unidad, sino que se ha quedado en un estadio intermedio. Y siempre podemos encontrar un estadio intermedio, porque siempre podemos encontrar una unidad de tiempo más pequeñita que digamos, agregándola, forme esa unidad temporal que se había tomado arbitrariamente para esa sensación dada, para esa realidad dada. Y como digo, esto es un proceso un poquito complicado al final. Tengo que recurrir a su imaginación productiva para que se puedan imaginar todas estas cuestiones, valga la redundancia. Y es algo sumamente evidente, y como digo, mucha gente que nos está escuchando debería parecerle esto muy trivial, pero como estamos aquí partiendo de estos juicios sintéticos a priori, por mucho que sea algo evidente, lo que tenemos que recalcar es que esto es un proceso estrictamente a priori. Esto se produce como condición de posibilidad de la mera referencia determinada a la sensación. O sea que esto no es más que uno ser consciente de que está teniendo una sensación. ¿Y cómo es consciente? Pues es consciente siendo capaz de quitarla y de poder construir este grado de la sensación pasando del 0 a esa realidad dada. Entonces, podemos saber que en eso empírico, en lo empírico de una percepción, se le puede asociar un grado. Pero lo que no podemos a priori estudiar o analizar va a ser precisamente esa sensación que nos es dada. O sea, la sensación no la podemos estudiar realmente. Lo que estamos estudiando aquí es el grado, la referencia determinada a una sensación dada. Pero la sensación no viene dada a priori. La sensación sigue siendo algo posterior, y es literalmente lo que hemos estado diciendo tantas y tantas veces, que la parte empírica de toda representación siempre tiene que venir dada a posteriori. Y entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿vale? Podemos construir, podemos asignarle un grado, una cantidad a esa digamos, transición, a esa limitación, se quiere ver a esa síntesis en la limitación de pasar del 0 a esa sensación, pero la sensación en sí se puede construir de alguna manera. Y la respuesta es evidentemente que no, porque viene de a posteriori. Y lo que está ocurriendo aquí, si quieren ver
elucidación trascendental, una explicación en términos de filosofía trascendental, es que a esa parte cualitativa, esa parte que no se puede cuantificar de esa percepción, lo que viene a ser la propia sensación, no la gradación de la sensación, la propia sensación, es lo que vamos a denominar qualia. Es, digamos, los colores, lo agudo, lo grave, lo salado, lo dulce, esa parte que no es la intensidad, sino que es esa realidad que habíamos tomado inicialmente. Este estadio inicial de la síntesis que correspondía con la categoría de realidad. Eso es la parte que no es matematizable, y aquí es por lo que pongo que el qualia no es matematizable, no es una construcción en la intuición pura, puesto que es literalmente lo que la intuición pura no posee. Es esa realidad, es esa categoría de realidad que, digamos, se le incluye la sensación como el contenido, y de esa manera, pues, la realidad, que viene a ser la conceptualización que podemos hacer en el entendimiento de lo que es la mera sensibilidad, la parte estrictamente sensible, que es la sensación, ese qualia, no lo podemos matematizar de ninguna manera. No hay ningún elemento matemático que se pueda construir en la intuición pura, no hay ningún elemento del esquema cuantitativo que pueda expresar, que pueda saturar esa sensación. Y esto es una cuestión que se discute mucho en filosofía de la mente, filosofía de la ciencia y demás, y aquí pueden ver que en la filosofía trascendental se vuelve bastante trivial. Ahora se puede ver que son partes distintas del edificio, del árbol, de la filosofía trascendental, son categorías distintas, y al ser átomos lógicos, no es que las categorías sean átomos lógicos, son moléculas lógicas de las funciones lógicas, pero al proceder de funciones lógicas distintas ya sabemos que no podemos deducir la una de la otra, parten de lugares distintos del árbol del conocimiento. Y bueno, evidentemente lo que sí que vamos a poder matematizar es el grado de la sensación, puesto que eso sí que se puede construir en la intuición pura. ¿Cómo? Pues literalmente agregando unidades de tiempo. Es lo que la síntesis, lo que es el producto de la síntesis homogénea en el tiempo, ya que la síntesis cualitativa es una síntesis homogénea y bueno, también tiene esa característica de que el propio tiempo viene a ser uniforme con el comportamiento de esa síntesis, en tanto en cuanto podemos tratar esas unidades como, digamos, para esas unidades como análogos a esas limitaciones de una realidad. Pero bueno, no quiero tampoco meterme en muchas discusiones extrañas sobre esto. No sé si me he explicado correctamente, es un poco complicado al final, estamos demasiado cerca de los átomos lógicos, pero si reflexionan ustedes un poco sobre esta cuestión, verán que no es tan difícil y que además pueden ahora mismo en su casa resolver un problema bastante común y bastante extendido de filosofía de la ciencia. Lo pueden resolver en un momento, ¿no? En una tarde, como quien dice, después de ver este vídeo, después de haber reflexionado y haber pasado por todo lo que hemos pasado, por supuesto. Así que, como corolario a este teorema, he puesto que la síntesis de la aprehensión es una síntesis matemática, cuantitativa para el morfé y cualitativa para la sensación, y por supuesto homogénea al ser una síntesis matemática. Y este resultado, pues esto de la síntesis de la aprehensión, para muchos de ustedes puede sonar a chino, pero la síntesis de la aprehensión se definió en el vídeo de los principios objetivos, en el vídeo donde se presentaron todos los principios objetivos, como la síntesis que permitía esa percepción, o sea, que permitía la referencia determinada a la intuición empírica, tanto en materia como en forma. Y esto nos está diciendo que la síntesis de la aprehensión, después de el principio de los axiomas de la intuición y el principio de las anticipaciones de la percepción, lo que nos está diciendo es que la síntesis de la aprehensión no es más que una síntesis matemática, una síntesis homogénea, que en algunos casos, cuando se refiere a la forma, va a ser cuantitativa, y cuando se refiere a la materia va a ser cualitativa. Pero bueno, no debería sorprender a nadie a estas alturas que esto sea así, y veremos en el vídeo próximo, que vamos a elucidar un poco más esto de las anticipaciones de la percepción, cómo debemos entender esta síntesis de la aprehensión para estas percepciones, y también veremos las consecuencias que va a tener esta síntesis de la aprehensión, que va a ser sumamente importante cuando hablemos de las analogías de la experiencia y sobre todo de la objetividad, de la existencia objetiva, la existencia de objetos, la existencia objetiva de las apariencias, ¿no? Y bueno, con lo que se deben quedar
después de ver este vídeo, después de haber analizado esto de las anticipaciones de la percepción, es que con este resultado podemos emplear cantidades en la sensación al graduarla, ¿no? Al referirnos a la sensación como un grado. Y esto es sumamente importante para que podamos tratar matemáticamente tantos y tantos elementos de la intuición empírica, ¿no? Tantos y tantos elementos de la experiencia. No solamente vamos a poder tratar matemáticamente el morfe, también vamos a poder tener una ruta, un camino para poder emplear las matemáticas, los números, las cantidades en la sensación. ¿De qué manera? Pues en la manera en la cual podemos asignarle una magnitud a la sensación mediante esa referencia determinada a la intuición empírica, porque hemos dicho que es la percepción. Pero bueno, esto, como digo, es meramente un principio trascendental de el uso de las matemáticas en la experiencia, igual que el caso de los axiomas de la intuición era precisamente el que permitía que las matemáticas fuesen posibles. Pues bueno, posibles como ciencia verdadera, quiero decir, también permite que sean aplicables a la intuición empírica, en este caso a la sensación como grado de esa sensación, y veremos en el próximo vídeo unas cuantas elucidaciones al respecto de este tema. Un saludo.